invita- invitación que se les hizo. Están viendo ustedes cómo el tema es cómo alcanzar el reposo y ustedes observen ahí, puse segunda parte, segunda parte. ¿Por qué? Porque pues no nos dio tiempo la semana pasada. Llegamos hasta el versículo 4 del Hebreos 4, del 1 al 4, y pues en este tema, es decir, en este tema. Y hoy vamos a tratar de dar pues eh, de concluir hasta el versículo 11 para pasar la próxima semana ya al versículo 12. Al versículo 12 y 13, que creo que va a ser todo un tema bonito, interesante la próxima semana. Entonces, como bien ha leído pues el hermano, ustedes están ahí con su Biblia, pues sus apuntes, ahí fíjense a partir del versículo, vamos a ver a partir del versículo 11 y sin más preámbulo quizás decirles comentarles, ¿no? Que los israelitas eh, no tenían a nadie a quien culpar el hecho de no haber entrado al reposo prometido por Dios. Y ustedes bien saben, estuvimos tratando la semana pasada que la causa fue la propia desobediencia de ellos. Y había una advertencia que nosotros habíamos visto en Salmos 95, donde se ha tomado, donde el autor de Hebreos ha tomado estos textos, Salmos 95, 11, donde dice, por tanto, juré en mi furor, juré en mi ira, literalmente dice, juré en mi furor que no, sino que no entrarían en mi reposo. El autor de esta carta, incluso, si ustedes se acuerdan, esto lo repite en el capítulo 3, ya lo hemos visto también en el capítulo 3 y en el versículo 11, y también en estos textos bíblicos, Hebreos 4, vamos a ver del 4, 5 y 6. Lo voy a volver a leer, ¿no? Lo voy a volver a leer donde dice, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Eh, entonces, vean ustedes, lo está repitiendo en este capítulo, pero pienso, ¿no? Más que pienso, es con el fin de enfatizar cómo entrar en su reposo. Bien dice, dice ahí, falta que algunos entren en su reposo, puesto que falta que algunos entren en su reposo. Y en la referencia, estamos viendo algunos partes que son controversiales o unas partes que necesariamente que tenemos que aclarar. Hemos hablado insistentemente sobre el reposo, creo que se repite en estos versículos varias veces, en estos versículos creo que hasta 12 veces se está repitiendo, y ahí en esta referencia, no entrarán en mi reposo, eh, como bien les dije, fue tomada de Salmos 95, y hemos visto esto, ¿no? El reposo que en este caso se menciona no es una referencia a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la cual tomó Josué bajo el liderazgo de él, ¿no? Cuando el salmista escribió este salmo, Salmo 95, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos dicho que el pueblo ya se encontraba ahí, se encontraba 4 siglos, estaba ahí en Canaán. Ellos ya habían ingresado, ellos ya habían tomado la tierra que Dios les había prometido, pero como dice ahí, ustedes si observan esa frase que dice el autor, el escritor ahí, falta que algunos entren, dice, falta que algunos entren. Por lo tanto, algunos tenían que todavía entrar a Canaán. Lo que está diciendo, falta que algunos entren, algunos tenían que entrar a Canaán, ¿no? Y otros, por supuesto, tenían que entrar al cielo. Unos a Canaán y otros tenían que entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios nunca promete nada en vano. Dios no promete nada. Su palabra es fiel y todo lo que Él dice se cumplirá. La palabra de Dios no puede ser burlada, la palabra de Dios no puede ser quebrantada,
En palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, Él dijo, la escritura no puede ser quebrantada, ¿no? En Juan capítulo 10, ustedes observan eso en el versículo 35, está entre paréntesis la última parte. Dice, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, la palabra de nuestro Dios nunca queda sin cumplir. Eso es lo que espero que tengamos siempre presente. Jamás, jamás sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios es veraz. Y a veces pareciera que Él no cumpliera su palabra, pero creo que es desde nuestra propia perspectiva, de la perspectiva del hombre, de la perspectiva finita que tiene el hombre. Entonces, si alguien me pregunta y me dice, quizás, o les pregunta, ¿no? Cuando yo digo, por lo tanto, algunos todavía falta que entren, tenían que entrar a Canaán, hay una referencia, ustedes pueden ir a Josué capítulo 22, en Josué capítulo 22, ustedes pueden encontrar la escritura, ¿no? En 22:4 dice así, dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Nuestra desobediencia, aún después de ser cristianos, puede acabar con nuestro objetivo, con nuestra meta de llegar al cielo, de entrar al cielo. Sin embargo, para los que le pertenecen, para los que le pertenecen al Señor, para quienes vive en ellos el Señor, ellos van a ser partícipes de esa victoria, ¿no? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Elegidos fieles. Interesante esta escritura, ¿no? Pasado el tiempo, o a través del tiempo, Dios está trabajando. Creo que Dios está trabajando, esperando el momento indicado para Él poder completar o dar fin a esta historia. Y la carta de Hebreos, o este mensaje de Hebreos, sermón de Hebreos, esta carta de Hebreos, demuestra que los fieles siempre ven más allá de este mundo objetivo y limitado. Los cristianos no, los cristianos no, el cristianismo no nos enseña a vivir en un mundo objetivo, ¿no? Sino un mundo limitado. El cristiano mira lo subjetivo, el cristiano mira lo sobrenatural. Ellos buscan y se dirigen al reposo eterno, ¿no? Reposo eterno. No estoy hablando de reposo, ya hemos distinguido cuántos reposos habla la Biblia, ¿no? Aunque es una forma didáctica de explicar acerca del reposo eterno de Dios, tema de la semana pasada. Si ustedes ahí en Hebreos capítulo 11, ustedes pueden ver en capítulo 11, versículo del 13 al 16, dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿no? Sino mirándolo y creyéndolo, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Y lo dice el texto bíblico, lo aclara, ¿no? Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Por supuesto, no está hablando de esta patria limitada, de esta patria objetiva, no está hablando de nuestra patria por último, ¿no?
aunque es un término muy discutido esto de patria también. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿no? Ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ¿qué dice? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, no limitada, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, y podemos nosotros continuar, o sea, ahí en Hebreos capítulo 13, 14 dice, hablando de esta ciudad, que hablamos en esa conferencia que hicimos el día, el mes, a fin del mes pasado, inicio de este mes, ¿no? Dice, porque no tenemos una ciudad permanente, dice, ¿no? Sino que buscamos la porvenir. Entonces, un error, hermanos, eh, fatal de nuestro logicismo, de nuestros argumentos objetivos, de nuestro razonamiento, consiste en asumir que nosotros sabemos más de lo que realmente conocemos. Porque en vista de que no podemos ver el futuro, no es, solamente con eso les puedo, solamente dándoles una pequeña pauta, ¿no? Nosotros no podemos ver el futuro. ¿Quién puede ver de los que estamos aquí el futuro? Por lo tanto, nuestro conocimiento no es ilimitado, es objetivo y es limitado, ¿no? Ahí ustedes pueden fijarse en Hebreos, en el versículo 7, dice, otra vez determina un día. Interesante porque este verbo determina nos está indicando, bueno, como todo, nos está indicando que Dios es el sujeto de la actividad, Dios es el sujeto de la acción. Nos podemos preguntar en todo caso, ¿quién determina? Dios es el que determina el día, ¿no? Dice, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio. Esta palabra, cuando dice por medio, literalmente en griego es en, está ahí en el original, está en griego, ¿no? Entonces, ¿no? Por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Allí ustedes pueden ver, hermanos, en este versículo 7 es interesante porque se puede observar que lo divino y lo humano están presentes. Las dos cosas. Para poder entender, como Jesús es 100% divino y 100% humano, aquí las dos cosas están presentes. Un autor decía, están mezcladas. Yo no creo que están mezcladas. No hay una mezcla. Jesús Jesús no es una mezcla de lo divino y lo humano. Él es 100% divino y 100% humano. Entonces, aquí estas dos cosas, tanto o todos estos dos estados, tanto lo divino como lo humano, yo le digo, está presente, porque está hablando como si hablasen exactamente juntos. Otra vez, ¿quién? Otra vez quién, otra vez Dios, otra vez Dios. Determina un día, ¿en quién? En David, lo humano, ¿no? Si bien estas son palabras, si bien estas son palabras de David, eh, y como todos saben, son de inspiración divina. El autor también nos ha dicho, ya lo hemos visto también esto, el que habla por medio de ellas es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, en el versículo 8, ¿de qué reposo está hablando? ¿No? Está hablando, vamos a decir, del reposo verdadero. Vamos a ponerle esa palabra verdadero. Porque si Jesús le hubiera dado el reposo verdadero, no hablaría después de otro día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el reposo de Canaán, este reposo de Canaán que Josué, con los otros líderes, bajo el liderazgo de Josué, bajo eh, Moisés, Aarón, Caleb, ¿no?
no era el verdadero reposo, ¿no? Porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, no era el verdadero reposo. Si ustedes se ponen en el tiempo de que esta carta está siendo escrita para estos lectores, para los lectores, estoy diciendo para los lectores del texto original de Hebreos, mejor dicho. Esto tuvo que estar claro para ellos, porque aquí está esa figura que ya les he explicado con una o dos veces, creo, en otras ocasiones, esta figura hermenéutica que se llama tipo y antitipo, ¿no? Y ellos tuvieron una comprensión, ellos estaban entendiendo, o sea, estaban comprendiendo cabalmente todas las implicaciones que tenía este pasaje o estos versículos. Si ustedes observan aquí, dice, si Josué, el nombre de Josué es el Señor salva, el significado, o sea, Josué, que está en el antiguo, Josué, el del Antiguo Testamento, Josué, el del Antiguo Testamento, era qué cosa, era el tipo de Jesús, era el tipo de Jesús. Es decir, era algo que parece, pero que no es, solamente es el tipo del antitipo, que es Jesús. Que es Jesús, que también el nombre de Jesús tiene el mismo significado, el Señor salva. El Señor salva, estoy hablando del Jesús del Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tanto el nombre de Josué, pues si ustedes pueden observar lo que estoy diciendo, que tanto el nombre de Josué como el nombre de Jesús tiene el mismo significado del Señor salva. Josué es el Señor salva en hebreo, ¿no? Y Jesús es el Señor salva en griego. Por lo que el texto hebreo del Antiguo Testamento registra el nombre de Josué, el nombre Josué. Repito, el texto hebreo del Antiguo Testamento, registra el nombre de Josué. Ustedes bien saben que la Septuaginta, que es la traducción del griego, del hebreo al griego, de la versión del Antiguo Testamento hebrea al griego, consigna el nombre de Jesús. Es por eso que vamos a encontrar que existen muchas traducciones que usan en este versículo 8 el nombre de Jesús, ¿no? Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, y ahí se presta bastante confusión, ¿no? Se presta confusión. Por eso es que los traductores de la Reina Valera, al saber esto, al darse cuenta de esto, la Reina Valera, que es una traducción original del griego, en este caso al castellano en el Nuevo Testamento, y para evitar esta confusión, ellos han preferido usar el término literal hebreo, que es Josué, para que no haya confusión. Les comento esto porque, como hemos quedado, voy a comentar algunas cosas que están en controversia o que pueden llamar a confusión, porque de hecho que ustedes ven otras versiones de la Biblia y van a encontrar aquí no el nombre de Josué, sino el nombre de Jesús. Entonces, este versículo 8 nos diría de esta manera, o nos dice así, ¿no? El Jesús del Antiguo Testamento, no pudo proveerles el reposo que el Josué del Nuevo Testamento sí provee. Pareciera un juego de palabras, pero lo que yo quiero es que ustedes pongan en práctica en todo caso esto el tipo y el antitipo, ¿no? Que lo vamos a ver mucho en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver entonces que tanto que ahí este Jesús o este Jesús sí provee, ¿no? Sí provee el, el reposo, ¿no? Josué afirma que Dios había dado el reposo que había prometido a Israel. Josué afirma eso. Aquí vamos a encontrar una contradicción aparente, porque Josué se está diciendo que Dios ya había dado el reposo, ¿no? Y si ustedes habíamos visto ahí Josué 22:4, en el Josué 22:4, ustedes van a encontrar ahí claramente que Josué dice
Jehová vuestro Dios ya ha dado el reposo o ha dado el reposo a nuestros hermanos, como Dios, como él mismo lo había prometido. Entonces Josué está afirmando que ya el reposo lo había estado dando. Pero sin embargo, ustedes pueden ver en Salmos 95, Salmos 400 años después, ¿se acuerdan ustedes? 400 años después de Josué, estamos hablando en los días de David, estos salmos escritos incluso en los días de David, que otro reposo estaba aún para ser recibido, o seguía este reposo sin ser recibido. Entonces, y eso es lo que dice ahí en Salmos, ¿se acuerdan ustedes? Ahí dice en Salmos 95, 11, dice, por lo tanto juré en mi furor, vuelvo a tocar el mismo texto, que no entrarían en mi reposo. Le está advirtiendo, aquí está advirtiendo al pueblo de los días de David, al pueblo de Israel de los días de David, de las consecuencias de la incredulidad. Y el autor de Hebreos, ustedes saquen la cuenta, 1000 años después, David estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Por lo tanto, 1000 años después está usando eh, eh, una cita para hacer la misma, para hacer la misma advertencia, y podemos decir que hoy también se aplica a nosotros que somos el pueblo de Dios. También se aplica para nosotros. Los versículos ahí que hemos visto, de los versículos ahí del 8 al 9, los versículos de Hebreos 8, 4, 8 y 9, capítulo 4, versículo 8 y 9, por lo tanto, obviamente está hablando de otro día y está hablando y de otro reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un reposo que Josué no les había dado. Y ahora ustedes están entendiendo, ¿no? Que el reposo que Josué no les había dado, ¿cuál era? Era el verdadero reposo, el antitipo, en todo caso, ¿no? Hay un reposo que Josué no les había dado, ¿no? Y el autor de Hebreos está exhortando a los cristianos de sus días, hace 2000 años, insisto, que hoy, él les dice en ese momento, le dice que hoy, Dios los estaba exhortando a no caer en la misma incredulidad, a no cometer no hacer lo mismo que ellos hicieron, ¿no? De codiciar cosas malas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Que no hagan, que no vuelvan a ser, que no sean incrédulos, ¿no? ¿Y qué les dice? ¿No? Si oyeres, en el 7 hemos visto, si oyeres hoy su voz. ¿Qué quiero decir con esto? Que también está hablando para nuestros días, indudablemente, ¿no? Sería una mala interpretación de la palabra de Dios si no lo aplicamos para nuestros días, ¿no? Y hoy es en este mismo momento. En este mismo momento que le estoy hablando, es hoy, ¿no? Es hoy lo que nos está exhortando a nosotros también a qué cosa, a oír su voz, a escuchar su voz, a oír su voz. ¿Para qué? Para entrar para entrar en el reposo que falta, para entrar en el verdadero reposo. La certeza de este reposo solamente en ese tiempo fue para el verdadero pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, esta expresión solamente se está refiriendo a los judíos. Sin embargo, ahora en el Nuevo Testamento se está refiriendo a nosotros también, se está refiriendo a todos los cristianos. Quiero, hermanos, que ustedes tengan presente que esta palabra reposo que se ha venido usando hasta ahora. Hasta ahora es una palabra griega. Ustedes pueden ver en todos, yo les mencioné que hasta 12 veces se menciona la palabra reposo en estos textos. Pero ahí ustedes pueden ver que la palabra griega que se ha venido usando es catapausis, ¿no? Entonces, pero en este versículo, en el versículo 9, la palabra reposo cambia. Y la palabra reposo cambia a una palabra sabatismo, sabatismo, ¿no? Cambia esta palabra. Y nos ponemos a pensar por qué cambia esta palabra.
qué significa la palabra, así literal, la palabra catapausis y qué significa esta palabra sabatismo. ¿Por qué lo cambia? Por tanto, dice queda un reposo. Cuando dice queda un reposo, no, queda un reposo está está escribiendo esta palabra en el original, está sabatismo. No queda, falta un reposo, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y esta palabra sabatismo, quiero decirles, hermanos, que tampoco se encuentra en otra parte del Nuevo Testamento. De hecho, no se encuentra en ninguna otra parte en los escritos anteriores a este pasaje, no se encuentra, ¿no? Sin embargo, en la traducción del hebreo al griego, en este caso la Septuaginta, hay un verbo que se utiliza, un verbo que es muy compatible, muy afín a sabatismo, que es sabatisei. Eso sí, eso sí. Interesante la explicación del significado. Me parece interesante hacer el comentario de lo que dice de la explicación que da Plutarco, aproximadamente entre el 40 al 100, al año 130 después de Cristo. Él explica el significado de esta palabra y él nos dice que este término, él nos dice de este término, que Dios ha preparado un reposo ideal con el fin de dar alivio. Dice, alivio de todos los ajetreos y enfermedades de esta vida pecaminosa y agotadora. Interesante, que está hablando de un reposo ideal con el fin de dar alivio, y habla de qué tipo de alivio: los ajetreos de esta vida, los afanes de esta vida, los problemas que tenemos, las tribulaciones de nuestro tiempo, y dice, y agrega, y las enfermedades de esta en este mundo, en todo caso, pecaminoso, y no solamente pecaminoso, sino agotador, que agota, ¿no? Eso está en Moralia, Plutarco Moralia 166, ¿no? Pese a que nosotros no guardamos el día de reposo, me estoy hablando, ¿se acuerdan del día de reposo literal, el sábado? Nosotros no lo guardamos. Ya dije los textos bíblicos en el pasado, ¿por qué no guardamos el día sábado? Pero nosotros sí tendremos un reposo en la eternidad. Eso es lo hermoso, eso es lo bonito. Y será un reposo como lo quiere Dios, ¿no? En un estado ideal, sin pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un anticipo de ello en la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo, que todos conocemos, en Mateo 11, 28 al 30, ¿no? Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿qué más dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿no? Entonces, aún así que ya tenemos, se puede decir que ya estamos gozando de un reposo, aún así nosotros vamos a tener un reposo. ¿Dónde? En el cielo, en el cielo. Más allá del reposo, vuelvo a insistir, más allá del reposo que tenemos los cristianos, ¿no? De reposo en medio, vamos a decir, en medio de los trabajos y las tribulaciones que tenemos, en medio tenemos ese reposo, ¿no? Va más allá de eso. Solamente, y solamente los que están en el reino son los que van a tendrán esa bendición futura. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, dice él, el cual nos ha librado de la potestad, dice, de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Entonces, más allá de esto, hay un reposo para nosotros. En el versículo 10 dice, porque, porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en su reposo. Aquí también se puede prestar a confusión. Cuando dice por el que ha entrado, dice porque el que ha entrado en su reposo. ¿Quién es el que ha entrado en su reposo? Aquí está hablando de los muertos en el Señor. No hay que confundirse, ¿no?
no está hablando de ese reposo, del reposo que, no está hablando del reposo del cristiano, de los que hemos entrado en el reposo cuando hemos obedecido el Evangelio. No está hablando de ese reposo. No está hablando del reposo, no está hablando del reposo que falta, el reposo que queda, del cual hemos venido hablando. No está hablando del reposo de una tierra física, de la tierra de Canaán. No estamos hablando del reposo del día séptimo, del Sabbat, que fue dado para el pueblo de Israel, el cual ellos tenían que guardarlo porque fue justamente santificado, cuando se dio la ley, la tabla de ley en el monte Sinaí. No estamos hablando del reposo del séptimo, que Dios descansó el séptimo día después de que Él creó de que creó todo el universo, ¿no? Y nos creó también, por supuesto, a nosotros, y ahí descansó. No estoy hablando de eso, aunque estamos dentro de ese reposo de Dios. Es un tema tocado ya, ¿no? Aunque estamos dentro de eso, no está hablando de ese reposo. Yo quiero que ustedes tengan presente que aquí está hablando de otro reposo, el reposo de los que han muerto en el Señor. Ellos han entrado, dice, el autor está diciendo, ellos han entrado en su reposo. También dice que ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y si ustedes observan aquí, el autor ha hecho un quiebre, porque esta frase, el qué, como está bien claro, no se está refiriendo al Señor Jesús. No se está refiriendo. Lo digo porque hay quienes lo están usando de esta manera. Más bien se está refiriendo, que quede claro, se está refiriendo a todos los santos. A todos los santos, me refiero a todos los que han sido apartados, separados por el Señor, han sido santificados, apartados por el Señor, ¿no? La palabra santos. Me estoy refiriendo a estos santos que han fallecido y que han entrado en su reposo. De eso está hablando el autor, ¿no? Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 14, ustedes pueden bien leer ahí en capítulo 14, en el 14, 13, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu de Dios, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El clamor, este clamor de Jesús en la cruz, este clamor consumado es, que está en Juan capítulo 19, se está refiriendo al cumplimiento de la labor terrenal, de su labor terrenal, de la labor terrenal de Jesús, pero en ningún momento se está refiriendo a que ya sus actividades en lo sobrenatural, sus actividades en lo celestial ha terminado, en ningún momento. Digamos mejor, así, actividades celestiales ha terminado. De forma parecida o de forma similar, los que han muerto en Cristo, ciertamente ellos han descansado de sus trabajos también terrenales. Es lo que está diciendo el autor, también han repasado de sus obras. Ellos han terminado sus trabajos terrenales, pero de igual manera, ellos no están sin hacer nada. Ellos no han terminado su actividad celestial. No lo han terminado, amados hermanos. Por lo que yo sé, ellos tienen conciencia, incluso tienen conciencia allá en el Hades, ¿no? Ahí ellos tienen conciencia, ¿no? Eh, en el mismo Apocalipsis, ¿no? En el mismo Apocalipsis, ahí si ustedes pueden observar en el capítulo 5, ustedes van a encontrar que cuando hay un pasaje, hay un pasaje que cuando dice que cuando hubo tomado el libro, hablando de los 4 seres vivientes, y los ancianos, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, dice, ¿no? Y todos tenían arpas y copas de oro de incienso, y nos dice que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, ¿no? Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, ¿no? Para Dios. Interesante, ustedes pueden observar de que ahí, que ellos, que no está hablando de precisamente
de estos muertos en el Señor. Ellos no están sin hacer nada inactivo. Más adelante vamos a encontrar que estos 144,000, los 144,000 muertos en el Señor, nos habla, están cantando, y en Apocalipsis, inmediatamente en el siguiente capítulo, vamos a encontrar que los que han alcanzado la victoria sobre sobre la bestia y sobre la imagen, también están cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces, no hay ninguna evidencia. Como yo les dije, estoy tocando las partes que son más controversiales. No hay ninguna evidencia bíblica de que apoye, de que allá están sin hacer absolutamente nada, que hay una inactividad en el cielo. Más nosotros encontramos en narración, esta narrativa de Jesús acerca de Lázaro, de Lázaro que fue llevado al lugar al seno de Abraham, ¿no? Al seno de Abraham. Eso ustedes saben que está en Lucas capítulo 16. Y no se está especificando qué hizo pues, en ese lugar. Sin embargo, nosotros podemos ver que ahí está Abraham. Ahí tiene sentido pensar de que no están sin hacer absolutamente nada. Ahí lo vemos a Abraham. Lázaro no está consciente, y podemos encontrar muchos otros pasajes, ¿no? El mismo Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió en la cruz, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si no hubiera actividad en ese lugar, ¿no? Entonces, donde estamos viendo en la Biblia, en estos pasajes bíblicos donde existen bendiciones, entonces qué sentido tendría el ir hacia allá? ¿Qué sentido tendría la vida eterna? Yo creo que no tendría ningún sentido. Por lo menos muchos verían que no vale la pena ir ahí, ¿no? Aún así, hay muchos otros pasajes que nos indican que existe una plena libertad o una plena liberación de nuestras preocupaciones y de nuestras luchas aquí que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, el día de reposo, el día de reposo que falta, este día de reposo eterno, en realidad pienso que será un servicio para la gloria de Dios. Pienso por lo que dice la Biblia, ¿no? ¿No? Porque hay algunos que no les gusta pensar, no les gusta la palabra pienso, ¿no? Sin embargo, también va a saciar ese deseo que tenemos, ese deseo de bienestar, ese deseo de bienaventuranza, ese deseo digamos, de felicidad, en las palabras de Jesús, ¿no? Ese deseo de reposo, ¿no? Entonces, nos queda un último versículo, ya estamos en el tiempo, estamos entrando en el versículo 11, ¿no? Dice, no, procuremos pues entrar en aquel reposo, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no? Entonces, aquí está haciéndose la última mención de esto del día de reposo, y está, por supuesto, acompañada de una llamada de atención final. Dice, procuremos, dice. Esta palabra procuremos es una palabra que es poudazo, así ya los apuntes se los alcanzaré, que literalmente significa hacer un esfuerzo serio, significa esforzarse, significa llamarla, poner atención, estar enfrascado enfrascados o concentrados en la atención, apresurarse, hacer todo lo posible, ser celoso, poner celo en algo. Entonces, eso es lo que significa esta palabra, procuremos. Entonces es indispensable esforzarse pues para entrar al cielo. Eso es lo que nos está diciendo. Es como Josué, ¿no?
yo le digo esforzado y valiente, ¿no? Y lees todo el libro de Josué y tú ves su lucha, sí, ves si fue un guerrero, que él fue, peleó, luchó. Humanamente no lo vemos así, pero hay que ser esforzado y valiente, ¿no? Hay que esforzarse para entrar al cielo, ¿sí? Entonces, pues si usando la misma palabra, pues si nosotros no lo procuramos o la procuramos, no va a ser posible entrar al cielo o no va a ser posible entrar a este reposo. Esta misma palabra que ustedes están viendo, o que ustedes le estoy mencionando, esta misma palabra, eh, procuremos, espaudazo, que vuelvo a insistir, que se traduce como procurar. La encontramos también en otros textos bíblicos, en segunda de Pedro la encontramos, donde él dice, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque siendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ciertamente lo que nos está diciendo que implica hacer un esfuerzo por entrar, al camino angosto. Es interesante esto, ¿no? El camino angosto, para entrar al camino angosto, para entrar por la puerta pequeña. Sin embargo, nosotros también le encontramos ahí en Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 13 encontramos también la misma palabra de nuestro Señor, dice, de nuestro Señor Jesucristo, justamente en este pasaje, ¿no? Esforzados por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar a ella y no entrarán. Palabras de nuestro Señor, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando esta palabra, que se esfuercen por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hace muchos años, quizás hace más de 20 años, cuando estaba, no, más de 20 y tantos años, hice un mensaje algo parecido de esto de procurar. Bueno, creo que no agradó, estaba bebé en la palabra, pero yo sí entendía que en la vida real se da esto también. Siempre hay un camino en nuestra vida, perdón, secular también. Hay un camino angosto. Y en ese camino angosto desfilamos todos los días de nuestra vida. Y estamos peleando en ese camino angosto cuando entran muchos por ese camino angosto y están peleando pues en ese camino angosto. Muchos saldrán fuera del camino. Y a las finales de nuestra vida hay unos cuantos nomás que, estoy poniendo un ejemplo secular, hay unos cuantos nomás que entran pues por la parte angosta, por la puerta angosta. Poquísimos, quizás muy pocos entran en esta vida, en la lucha de esta vida. Entonces yo entendía claramente que hay que esforzarse en la vida secular, pero aquí no estoy hablando de la vida secular, estoy poniendo un ejemplo de nuestra vida secular. Aquí hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no entrarán. Entonces, y aquí algo curioso, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él no está usando la palabra espoudazo, por eso la repetí para que se nos quede grabado. Él está una palabra que suena como agonía, anisoimai, agonizoimai, es esa palabra, agonizoimai. Entonces, él está usando otra palabra en procurar, ¿no? Y está hablando esta palabra con respecto a entrar a ese camino angosto, ese camino de salvación. Está hablando de entrar por esa puerta angosta, esa puerta pequeñita al cielo, y se supone que hay que ser esforzado, pues, y valiente para poder entrar. Hay una lucha ahí para poder entrar. Y quizás nos estamos preguntando por qué la diferencia. Yo pregunto, ¿para quiénes era más fácil entrar en el camino angosto? Voy a hacer estas preguntas. ¿Para quién era fácil entrar al camino angosto? ¿Para los judíos o para los gentiles? Póngase en el contexto de que está hablando el autor de Hebreos, en el momento que él está escribiendo, en ese tiempo. ¿Para qué? Vamos hablando de otros contextos, no lo vamos a tocar ahorita, pero hablando en ese contexto, ¿para quién era más fácil entrar? ¿Para los judíos o para los gentiles? Yo sé que ustedes ya tienen la respuesta, ¿no?
Pregunto, ¿para quién es más fácil permanecer ahí en ese camino angosto? Ahí están que se empujan unos a otros. ¿Para quién es más fácil permanecer? ¿Para los judíos o para los gentiles? Ustedes ya tienen la respuesta. Por supuesto que es para los gentiles, ¿no? Para los judíos fácil, fácil, ¿no? Para ellos fue fácil, ¿no? Entonces, y nosotros, por el contexto, podemos entender que el autor podría, no digo que está, podría estar, estoy hablando en incondicional porque eso se lo dejo a su nobleza de ustedes y a su criterio de ustedes, ¿no? El autor está, parecería que el autor está insinuando aquí que para los difícil, perdón, para los judíos es más difícil permanecer en este camino, permanecer en el camino. Para ellos es más difícil, parecería. Por el contexto de la carta, por el contexto que usted ya la conoce. Entonces, la palabra aquí en Lucas parece, nos está diciendo, esta palabra procuremos, que yo le dice que es agonizomais, esta palabra nos da a entender que necesitamos un mayor esfuerzo, incluso un mayor empeño, ¿no? Entonces, al procuremos del que estamos viendo, un mayor empeño a este procuremos del 4:11. Es como que, ¿qué pasó aquí, no? A uno nos dice un mayor esfuerzo, un mayor empeño, ¿no? Entonces, eh, pero por lo menos podemos entender que no es fácil, pues no vamos a poder esperar nosotros ir al cielo de plácemes, ¿no? No podemos esperar que todo va a ser felicidad y que no va a haber problemas y que nosotros vamos a ir al cielo así. Por el contrario, nosotros tenemos que luchar, vamos a tener que luchar si queremos llegar al cielo, si queremos llegar a este reposo que falta. Nosotros estamos luchando por el premio de la redención, ¿no? Estamos luchando por eso. Y yo creo que el riesgo de perder este premio es muy, muy grande, ¿no? Entonces, ahí quizás puedo decirles que a pesar de la insistencia del autor de hablarnos de que debemos procurar, el autor de Hebreos, si ustedes observan, yo les digo, vayan, entren a Google, busquen mensajes mensajes, este mensaje de Hebreos capítulo 4, van a encontrar muchos mensajes, ¿no? Muchos mensajes. Y van a encontrar muchos sermones y mensajes que cuando tratan de explicar esta palabra, procuremos, siempre que ustedes, no siempre, la mayoría de veces que encuentran ustedes la palabra procuremos, ustedes van a encontrar al lado de la palabra, o por lo menos lo van a acompañar con esta idea. Nosotros no podemos, no debemos, procuremos, pero no debemos pensar que se puede alcanzar mediante obras. Procuremos, pero no debemos imaginarnos o no debemos pensar que el autor está diciendo que nosotros podemos alcanzar la salvación mediante obras. No crean que el esforzarse les va a ayudar a llegar al cielo. Entonces, el punto aquí de ellos es que si nosotros creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, si nosotros creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, eso va a convertir en nuestra salvación en un sistema de obras. Ya ustedes saben a qué viene esto. Eso es consecuencia de la doctrina de la enseñanza calvinista. Entonces, y por supuesto también nos dan los textos bíblicos, nos hablan de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos hablan de Romanos capítulo 3, de Romanos capítulo 4, y nos van a sacar textos para demostrar que todas las obras son innecesarias para obtener la salvación. Y la pregunta es, ¿ellos están aceptando ellos sí están aceptando el autor que debemos procurar? Ellos están aceptando que debemos esforzarnos a seguir siendo fieles. Ellos sí están aceptando eso. No hay ninguno que no acepte. Todos los que tocan esta enseñanza, todos están hablando de que debemos procurar seguir siendo fieles. ¿No? Pero aquí está la otra paradoja, la otra contradicción, ¿no? Cómo a su vez yo puedo aceptar que hay que procurar, hay que forzarse para seguir siendo fieles y a la vez negar que no se necesita ninguna obra para obtener la salvación.
Ahí está la paradoja, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, entonces, pues no se puede, pues, no se puede, ¿no? Las obras que excluyen en estos textos bíblicos que ellos citan, las obras que se excluyen en Romanos capítulo 3, versículo 28, ¿no? Cuando nos habla, esas obras que está hablando son obras de la ley. Es decir, está hablando de la ley de Moisés, ¿no? Las obras que se excluyen ahí en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, también son obras meritorias. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de que nosotros tenemos que obedecer, ¿no? De obedecer por fe, una obediencia que se hace en todo caso por la fe, ¿no? La salvación es un don individualmente que se nos da, ¿no? Es lo que dice Efesios, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Capítulo 2, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Y la pregunta es, ¿quién se ha gloriado de los que están aquí presentes o de o a quien han escuchado que se ha gloriado alguna vez de que porque se glorió de su fe? Nadie. ¿Quién, yo por lo menos lo he escuchado? Quién se ha gloriado de que un día se arrepintió? ¿No? Bueno, posiblemente pensemos que algunos puede sí, sí he escuchado por ahí, ¿no? He escuchado por ahí de alguien que se ha gloriado de su fe y de alguien que se ha gloriado de su arrepentimiento, alguien que se ha gloriado de eso. Entonces, ¿no? Entonces, y el punto es que ningún acto que hagamos en vista de que ningún acto que se haga traerá salvación. Si Cristo no nos hubiera no nos hubiera provisto, si nuestro Señor Jesucristo no nos hubiera dado la oportunidad, por supuesto, mediante el derramamiento de su sangre, ¿no? Jesús mismo especificó, si usted mira, Jesús mismo, lo repito, aclaró y dijo que la fe por sí misma es una obra. La fe por sí misma es una obra. ¿Qué está diciendo el hermano? Vayan a Juan capítulo 6 del versículo 28 al 29. Hermanos, apunten este texto, ¿no? 6 del 28 al 29, estos versículos. Entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, ¿no? Sin embargo, la fe, amados hermanos, por sí misma no constituye una obra de mérito para nosotros obtener la salvación. Por sí misma no. La fe sin obras es muerta y la fe sin obediencia no es fe. La palabra fe está intrínsecamente unida a la palabra obediencia, en la palabra de Dios. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir. Tenemos que aprender, hermanos, del ejemplo del pueblo de Dios, del ejemplo de los israelitas, de los israelitas de ese tiempo. El autor de Hebreos está, como ustedes pueden ver, ha hecho esta tesis, vamos a decirle así, ha hecho esta tesis con fuentes de primera mano, de primer orden, ¿no? Ha hecho esta carta, esta exhortación, este mensaje, esta carta lo ha hecho citando textos del Antiguo Testamento, uno tras otro, ¿no? Él ha utilizado el Antiguo Testamento como ejemplos de conducta apropiada, digamos, de ética, de ontología, se dice, ¿no? La palabra, de moral, para todos los tiempos, incluso y para nuestros tiempos. Y Pablo lo hizo, como bien lo saben ustedes, en 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 12, ¿no? Que no debemos nosotros ser como ellos,
que no debemos que esto sea como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron y codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y por supuesto, al enseñarnos, cuando dice que no hagamos como ejemplo, nos está diciendo la conducta equivocada, la conducta errada del pueblo de Israel. Si nosotros, como él mismo concluye en 1 Corintios 10, 12, si nosotros estamos seguros de la salvación, si estamos seguros de la salvación, ¿qué es lo que tenemos que mirar, hermanos? De no caer otra vez. Pablo mismo también escribe, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense ustedes mismos. En 2 de Corintios capítulo 13 dice, pruébense ustedes, examínense, ¿en qué están ahorita? Examínense, examinen qué viven, examinen si están viviendo en la verdad o su vida todo es una obra de mentira. Examínense los pasos que han dado y cómo se justifican ante Dios, pensando que van a burlar a Dios. Los abogados tienen esto, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero para Dios no hay trampa. Tú no te puedes burlar de Dios. Examínate. La cena del Señor del día de hoy, de los que ahora van a ir a participar de la cena del Señor. Un hermano me decía ayer, hoy en la tarde, hermano, voy, me estoy emocionado, me hablaba el hermano por ahí, ahí está el hijo del hermano, emocionado, me llamó por teléfono que hoy iba a participar de la cena del Señor. Yo también me emocioné porque yo no he visto un joven, estoy hablando de Carlitos, hermano Carlos. Le digo Carlitos para no decir Carlitos Junior. Qué emoción de ir a participar de la cena del Señor. Pero la cena del Señor es una examinación, amados hermanos. Examínense cómo está su conciencia, en qué están, en este momento, en qué están. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que debes de procurar no perder tu salvación. Es para hoy la enseñanza. Examínate si estás en la fe. Examínate en qué medida de fe estás. Pruébate a sí mismo y cómo así del pan y beba de la copa. Pruébate, porque hay muchos que duermen. Qué fuerte, qué peso, porque hay muchos que duermen. Literalmente, un día estuve estudiando esto, que hay muchos que duermen, hay muchos que mueren y están muertos. Entonces, que Dios lo bendiga, amados hermanos.